Unión. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho bien. Ya, perfecto. Buenas noches, mi nombre es Walter Alvial y me ha tocado presentar esta charla. Antes de comenzar, quiero comentarles que al final habrá un apartado para preguntas. Bueno, el Fotoclub Concepción tiene el honor de recibir a un gran fotógrafo cuya trayectoria a través de su lente ha registrado grandiosamente a personajes de nuestra historia política y social, capturando el alma de sus retratados, muchas de ellas con un alto valor histórico a nivel global. Es un apasionado por su arte, aprendido de forma autodidacta, el que practica totalmente en blanco y negro, es decir, análogo, usando química para el proceso, un proceso táctil, no alfanumérico, disfrutando la interpretación del negativo con la magia del cuarto oscuro. Exiliado después del golpe del año 73, estuvo en Francia y España, para luego, después de unos años, regresar a Chile. Su obra es reconocida en varios países del mundo. Entre muchas otras, en Chile su exposición Retrato fue un trabajo de 15 años y más de 7.000 negativos. Podría seguir horas hablando y enumerando muchos de sus reconocimientos, exposiciones y libros, pero dejemos que él nos cuente de su vida. Dejo con ustedes al maestro Luis Poirot. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y muchas gracias por la invitación. A pesar que me gustaría que estuviéramos juntos, a mí me gusta tocar, me gusta abrazar, me gusta dar la mano, ¿no? Yo no tomo alcohol, pero podríamos estarnos tomando un café por lo menos juntos. Bueno, ya será en algún momento. Primero les voy a contar en qué estoy, porque yo estoy trabajando siempre. A pesar que la fotografía no es un trabajo, es una manera de vivir. Cumplí en diciembre 80 años y aquí estoy, ¿no? Y esta semana, no, la semana pasada ya entregué 2 libros listos a las editoriales que supongo que en agosto podrían a lo mejor estar saliendo a la luz. Los dos son de producto de trabajo de muy largo tiempo. Uno se llama El paisaje es el rostro, 100 y tantos retratos de escritores chilenos que van desde Manuel Rojas, que fotografié por allá por el año 66 o 67, no me acuerdo muy bien, hasta escritores que estaba fotografiando hace poco y con unos pequeños textos a veces que tiene que ver con mi encuentro con ellos. No es una antología, porque yo no soy nadie para hacerlo, de los mejores escritores chilenos, ¿no? Yo no pretendo eso, ni mucho menos. No tengo calidad para hacer, y tampoco creo en eso, tampoco creo en las listas, los mejores, los 10 mejores. Yo no creo que exista eso. Cada uno escoge en el arte, en la cultura, el interlocutor que te habla a ti. Y a lo mejor a mí me puede interesar un escritor que a alguno de ustedes no les interesa nada. Entonces, tiene que ver un poco con el título de esta conversación, ¿no?
porque soy fotógrafo. Y me puse a recordar lo más antiguo, mis primeros recuerdos. Deben de haber sido 2 años, 3 años, no sé a qué edad uno empieza a recordar. Son fotografías. Porque cuando yo tenía 2 meses de edad, yo nací en diciembre de 1940, en febrero de 1941, mi padre se fue de voluntario a la Segunda Guerra Mundial a unirse en Londres con el general de Gaulle a lo que se llamaba los franceses libres, los que estaban contra los nazis. Entonces yo me crié sin padre. Mi madre tuvo que empezar a trabajar para alimentar a mi hermano mayor y a mí, y se hizo cargo de mí, mi abuela paterna, que vino a vivir con nosotros. Y yo hasta los 5 años prácticamente, todo me lo dio esa abuela. El cariño, la ternura, la complicidad. Mi madre, la pobre, llegaba en la noche muy cansada, ya no tenía ya ganas de hacer de mamá a esa hora de la noche. Pero cada cierto tiempo llegaban unos sobres con muchas estampillas y mi madre abría esos sobres y aparecían unos pedacitos de cartulina de este porte. Era una fotografía y me decía, este es tu padre. Un señor que estaba al lado de un tanque, de repente estaba cerca de unas pirámides y a veces me llevaba a los cines, que había un cine en esa época en Santiago, el principal, que daba solo noticiarios, para ver las noticias de la guerra, que ella tenía la ilusión loca de que a lo mejor en uno de estos noticiarios iba a ver a mi padre. Entonces, a los 5 años me dicen, vamos a esperar a tu padre al aeropuerto a Los Cerrillos. Y yo preguntaba, ¿pero qué es lo que es un papá? Yo no sabía qué es lo que era un papá. ¿Y para qué sirve un papá? Y partimos Los Cerrillos y yo creía que yo tenía que escoger un señor de los que bajaban de un avión con 2 motores y escogí uno que no era, evidentemente. Bueno, entonces fue la relación al revés, porque normalmente se tiene primero la relación humana con alguien y luego cuando ese alguien parte o viaja, te deja su presencia sustituta o cuando se muere, en un pedacito de papel que llamamos fotografía. Y yo empecé por la fotografía. Conocí así primero a mi padre a través de la fotografía y después llegó el personaje. Entonces, yo creo que se quedó dentro de mi cabeza mucho más allá de lo que yo durante mucho tiempo pensé. Y luego pasó otra cosa, que yo tuve una alergia en esa época, a los 6, 7 años. Empecé con una alergia a la vista. En esa época se sabía menos de las alergias de lo que se sabe hoy día. Entonces, en la primavera, yo amanecía con los ojos tapados por una costra y no podía abrir los ojos. Mi abuela me ponía unas compresas con té y me iba despegando
pero no podía ir al colegio. Los oculistas, ninguno trató, es decir, trataron todos de encontrar una solución, nadie sabía nada. Entonces, mucho periodo de la primavera, yo pasaba las mañanas en una pieza oscura, mientras mi abuela trataba de aliviarme para que yo pudiera abrir los ojos. Entonces pasé muchas horas a oscuras, imaginando cosas. Luego, ya mucho más tarde, ya siendo un hombre mayor, tuve un cáncer rarísimo en un lagrimal y el oculista me dijo, eso yo estaba viviendo en Bélgica, hay que sacarle el ojo. Y me mostró, sacó una bandeja con un mostrario de ojos de vidrio, cuál quería yo que me pusiera. Consulté a otro oculista en Chile y me dijo, no, hay un lugar donde te pueden operar. Yo en ese momento tenía un seguro del Ministerio de Relaciones Exteriores porque era agregado cultural y podía ir a otro lugar a operarme. Me operaron en Miami, me sacaron el tumor, no me tocaron el ojo, pero de nuevo tuve que pasar muchos días en la oscuridad, muchos días sin poder salir al sol, a la luz. Y ahí fue sobre todo cuando Fernanda, que sabía que a mí lo que me estimulaba y me daba energía era sacar fotos. Yo con un ojo vendado me costaba enfocar. Me obligó a sacar fotos en el departamento donde estaba. ¿Y qué podía hacer en ese espacio? Tomarle retratos a ella. Y sobre todo ahí empezó la larga historia que llevó a hacer que yo llegara a tener más de 7.000 retratos de ella, que después condensé en 300 retratos en un libro y en una exposición. Entonces, es curioso que yo he hecho del órgano más frágil de mi cuerpo el ojo. Soy astigmático al mismo tiempo. Uso anteojos desde chico. He hecho mi órgano de trabajo, mi oficio, mi manera de ver la vida, ¿no? Porque finalmente el ojo, ¿qué es lo que es? El ojo solo transmite luz y sombra. Quien ve es esto y esto. Eso es lo que ve. Las señales que transmiten por acá llegan acá y se transmiten. Y tú fotografías lo que tiene repercusión con tu memoria de emociones. Eso es lo que te hace fotografiar. Y ahora que he llegado a los 80 años, tengo dificultad física normal de cargar peso. Ya no puedo llevar ciertas cámaras, ciertas mochilas, ciertos trípodes. Ya no puedo subir a cerros, ¿no? Estoy operado el corazón también, o sea, ya no iré nunca a Machu Picchu ni a Cusco. Entonces, es lo que me dijo hace años atrás y que ahora entiendo el fotógrafo Kertész cuando lo vi en Francia. Me dijo, no, yo trabajo con una máquina pequeñita porque ya mis manos no tienen fuerza. Y es lo que me pasa a mí. Y hay máquinas que no puedo usar, que no puedo llevar.
Hay mochilas que no puedo llevar. Yo siempre he trabajado solo, nunca he tenido ayudante. Entonces, tengo que reducirme. Cámaras pequeñas, poco equipo. No me puedo desplazar mucho. Pero tengo más memoria. Como tengo más memoria, veo más fotos. Hay más fotos que aparecen en mi cabeza. Y si quieren me van preguntando cosas, porque si no esto es un monólogo, como quieran, si quieren me cortan, ¿eh? Creo que estamos todos entusiasmados escuchando el relato. Ya vendrán preguntas. Entonces lo de los escritores pasó también que yo desde chico era lector, era muy tímido, no hablaba con nadie. Ese hecho de haber quizás crecido solo, porque mi hermano era muy mayor, tenía 5 años, 6 años más que yo. Cuando unos chicos son diferencias enormes, entonces no era un compañero de juego. Entonces jugaba solo y después empecé a leer solo y siempre, siempre leí mucho y compraba revistas en la medida que podía con la mesada que me daban, el Peneca, y el Peneca mezclaba historietas con relatos en textos, en prosa, novelas de Salgari, de Julio Verne, y ahí empecé a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. A veces me subía al techo de mi casa para leer y para que me dejaran tranquilo y no me abraran. Y siempre fue un refugio para mí la lectura, los escritores. Yo creo que me salvaron de cosas muy, muy fuertes. Todos tenemos un pasado. Yo estuve 3 años y un día en la escuela militar y el tratamiento ahí era, como se pueden imaginar, de una crueldad y una violencia tremenda. Y mi refugio, mi defensa ante eso, era en la noche, me iba al baño y con una linterna leía novelas. La literatura me sanaba, era un cáliz para todo eso lo que yo tenía que soportar durante el día. Después, cuando terminé el colegio, yo no sabía qué hacer de mi vida. Estaba muy desconcertado, terminé muy joven. Leía, leía. Ese era mi refugio. Y después el teatro. Y en el teatro eran las obras. Yo no quería ser actor. A mí me interesaba la parte texto. Y eso fue lo que me llevó a la escuela de teatro. Y eso fue la gran familia que yo no había tenido, que la encontré. Ahí encontré hermanos, encontré amigos, encontré padres. Y eso fue central en mi vida. Entonces yo siempre digo, yo soy deudor de los escritores. Yo no soy escritor, lo tengo muy claro, soy lector. Pero soy deudor de los escritores. Y yo partí en el teatro y del teatro empecé a la fotografía. Y empecé la fotografía porque yo dije, el teatro es algo tan efímero, desaparece el gesto, se apaga la luz del escenario y desaparece y no queda nada. Entonces voy a tratar de dejar un recuerdo de eso con una fotografía. Y empecé con mis fotos de teatro. Del teatro pasé a los novelistas, a los escritores, sobre todo a los poetas. Y lentamente me empecé a dar cuenta que mis mejores lectores, quienes tenían una visión más lúcida
de mi trabajo eran los poetas, que no sabían nada de técnica fotográfica, pero con quien tenía los mejores diálogos sobre el trabajo que yo hacía eran los poetas. Porque yo creo que ahí nos hermanamos fotografía y poesía. Yo no he tenido tanta relación con la plástica. De hecho, tengo muy pocos amigos pintores, uno o dos, pero sí tengo muchos amigos escritores y he tenido relaciones muy importantes para mí con algunos escritores. Entonces surgió este libro que era mi manera de agradecer a la literatura y a los escritores lo que habían hecho por mí en la vida. Y al mismo tiempo, muchos de los proyectos que yo hago son para aprender algo. Cuando hice el libro sobre Neruda, fuera para aprender sobre Neruda, fuera para obligarme a leerlo entero, fue para averiguar cosas. Primero yo quería saber. Cuando hice el libro sobre las iglesias rurales, era para saber sobre los orígenes de una cultura mestiza. Entonces, generalmente esos proyectos son para saber algo. Y este libro de los escritores me obligó naturalmente a leer escritores que yo no conocía, escritores más jóvenes que yo, mucho más jóvenes que yo, ¿no? Y esos escritores me han dado una visión del país que yo no conocía, el país que yo dejé de conocer en los años de exilio, o el país simplemente de otras generaciones. Entonces aprendo primero. Y mi trabajo tiene que ver con eso, muy curiosidad de un mundo que conozco poco y meterme en ese mundo. Ese es uno de los libros. Y el otro libro es más simple, quizás, se llama Autorretrato. Son conversaciones con el escritor Francisco Muat, que tuvimos antes del encierro, durante más de un año. Todas las semanas él venía, nos sentábamos a conversar 1 hora y media, ponía una grabadora y después él ha transcrito esas conversaciones y ha resumido un poco en que hablamos de fotografía y de la vida sin filtro. Ahí no me he callado nada y he dicho todo. Y eso va también a aparecer, yo espero, en agosto, finales de agosto. Está listo ya también. Es un libro de 300 páginas de texto y tiene unas 30 fotografías en un cuadernillo. Bueno, en eso estoy. Ya que no hay exposiciones, estoy en eso. Interesante, muy interesante. Y esa es mi razón con el nombre de la conversación, por qué soy fotógrafo, es un poco eso. Yo hablo del mundo que conozco, de las cosas que me interesan. Hice de todo en mi vida de fotógrafo, he hecho de todo. Fui fotógrafo de prensa en España, en el diario El País. O sea, salía a recorrer la calle y tenía que fotografiar de todo, desde un señor que había muerto con una explosión de bomba y estaba con las tripas afuera, a un dirigente político. Aprendí de todo, aprendí de eso, no era lo mío, pero yo sabía que era un aprendizaje. Hice fotos de publicidad, menos bodas y bautizos, eso es lo único que no he hecho, el resto he hecho de todo y todo me enseñó algo, aprendí porque soy, como usted dijo, soy autodidacta, o sea, yo aprendí a golpe, nadie me enseñó. Y
todo me fue dando algo, pero lentamente yo fui seleccionando y me fui quedando con lo que yo quería, con lo que a mí me gustaba. Me gustan varias cosas, me gusta hacer retratos, me gusta hacer paisajes, pero yo no soy un retratista, porque yo no tengo puesto en la puerta de mi taller un letrerito que diga se hacen retratos de 9 a 6. Yo no sirvo para eso, lo hago mal. Un retrato es una relación entre dos personas. Yo tengo que conocer a esa persona. Y de esa relación surge el retrato. Uno que viene pasando, golpea la puerta y entra, hágame un retrato, no lo sé hacer. Además que todo el mundo quiere aparecer mejor de lo que es, y eso yo lo hago mal. Entonces realmente la gente no le gusta las fotos que yo hago. Entonces estos retratos que yo hago, por ejemplo, de los escritores o de otras personas o de amigos, yo les digo, mira, tú no me estás encargando esto, no me estás pagando ni nada, o sea, es una decisión mía. Y esta foto, a lo mejor yo me voy a demorar meses en revelar el rollo y en hacer la fotografía. Y a lo mejor te la voy a mostrar, a lo mejor puede pasar un año. Y te voy a mostrar una foto, una foto. Y esa foto seguramente a ti no te va a gustar, y es tu derecho. Pero es la visión mía que yo tuve en ese momento y yo la reivindico. Entonces, yo no estoy haciendo un ícono idealizado tuyo, que es lo que normalmente las personas quieren en un retrato. Quieren aparecer como cuando uno se mira al espejo mejor de lo que uno es. Entonces, no, a mí eso no, a mí no me interesa. Entonces, eso me da libertad de hacer fotos como quiero y de ser libre de hacer las fotos. Y yo te diría que en un gran porcentaje las personas no están de acuerdo con la foto que yo les hago. Son los otros que los conocen, que miran la foto y dicen, sí, esa foto eres tú, ¿no? Entonces, por eso no soy un retratista, porque el encargo lo hago mal. Soy malo para recibir encargo. Y gracias, menos mal, he podido conquistar una libertad para no hacer encargos. Prácticamente no hago nada de publicidad. La última vez que me encargaron algo, hace un par de años, fue porque el dueño de la empresa quería que yo hiciera las fotos y que las hiciera a mi manera, pero la agencia de publicidad no estaba de acuerdo y de hecho terminamos discutiendo bastante violentamente con la agencia, ¿no? Y no, yo he conquistado una cierta libertad, soy un privilegiado, tengo un privilegio, he conquistado una cierta libertad de hacer las fotos que quiero, como quiero y cuando quiero. Y no es chiste eso, yo revelo, mira, al fondo de esta biblioteca hay 15 rollos que todavía no he revelado, algunos están tomados hace 2 meses. No tengo apuro, ya la foto está hecha. Yo la tengo aquí y aquí. Bueno, llegará el momento que iré al laboratorio, revelaré y a lo mejor van a pasar otros cuantos meses, a lo mejor años, hasta que yo hago la copia. Son momentos distintos. Por eso también el digital a mí no me sirve, porque ¿qué es esta rapidez de ver en la pantalla algo? Yo necesito la lentitud, necesito el tiempo que transcurra, ¿no? En una medida que no te puedo explicar, ¿no? Pero necesito ese transcurso de tiempo entre que tomo la foto y entro al laboratorio a hacer. A veces me pongo a revisar mi archivo buscando un determinado negativo. Mi archivo es un caos, ¿eh? Pero yo también quiero que sea un caos porque es la memoria
y la memoria no tiene orden ni cronología. Y para mí ese es un momento muy importante porque de repente me encuentro un negativo que he pasado de largo a lo mejor hace 20 años o 30 años. Y hoy día lo veo. Y digo, ¿en qué estuve? Que no amplié nunca esa foto. Si esa foto tiene tales y tales cosas interesantes. Y esa foto a lo mejor hecha hace 30 años atrás me habla de algo que estoy haciendo ahora y se produce un nexo. Y de ahí surge a lo mejor un libro o una exposición. Es un gran privilegio poder hacer lo que a uno le gusta. Pero dentro, en los retratos, yo creo que tiene que haber pasado por muchas personas que realmente disfrutaba y tenía intenciones y muchas ganas de retratarlo. Pero a lo mejor otros no. Otros a lo mejor no te resultaban interesantes. Bueno, ahora es lo que no hago. Esto, si una persona es una cosa de sentido, ¿ah? Si no hay un contacto de piel humano, ¿me entiendes tú? No me interesa, no sigo de largo, no, ¿para qué? ¿Me entiendes tú? Si, lo que te digo, el retrato es el resultado de un encuentro. Primero es el encuentro, es la relación entre los seres humanos. Y yo antes de hacer una foto conversamos mucho, hablamos mucho. Por supuesto, los escritores, yo leo las obras de ellos antes para saber de qué diálogo vamos a tener. Y me interesa realmente saber cosas, o sea, mi diálogo es de verdad, no es una cosa social de buena crianza, no, me interesa saber cosas de ellos, ¿no? Porque sé que hay mucho mundo que no quedó en el libro y que ellos tienen y tengo curiosidad de saber. Y ha pasado que con algunos escritores hemos estado hablando 2 horas y de repente, oye, se nos pasó la hora, tenemos 5 minutos para hacer la foto y hacemos la foto en 5 minutos, ¿no? Correcto, Así, pero ya has conocido a la persona claro, en ese instante. ¿Y por qué así. por qué siempre blanco y negro? Bueno, yo hice mucho color. De hecho, en mis comienzos, cuando yo comencé fuera de teatro, empecé a trabajar al poco tiempo en la editorial Zigzag, que era una gran editorial que existía en Santiago, enorme, que era editorial imprenta, que publicaba una cantidad de semanarios enorme, ¿no? Y yo empecé, y publicaba libros, colecciones de libros muy buenas, y yo comencé ahí haciendo fotos, retratos de los escritores para una colección de literatura chilena, y luego me dijeron, ellos estaban empezando a tratar de poner en las revistas fotos en color porque era la manera de conquistar la publicidad que la televisión les estaba quitando a los medios impresos. Entonces ellos querían competir con el color que la televisión no tenía. Entonces trajeron técnica para imprimir en color, pero los fotógrafos, los viejos fotógrafos del PUN, reporteros gráficos, eran excelentes fotógrafos, pero en blanco y negro, autodidacta, no trabajaban el color, la película de color era muy mala, el Ektacon proceso E3 era muy regular, solo revelaba Kodak chilena y revelaba más o menos, entonces era muy complicado trabajar en color. Pero sobre todo había que ser muy técnico en la exposición, en medir la luz y todo lo demás, y eso los fotógrafos viejos no usaban fotómetro. Yo fui a una tienda, me compré un fotómetro, el manual estaba en inglés y leí en inglés yo las instrucciones, y eso solo me hizo un experto en color.
Entonces yo podía sacar fotos y dar justo con la exposición porque tenía un fotómetro y porque sabía usar el fotómetro y porque había leído revistas de fotografía norteamericana donde se explicaban cómo trabajar en color. Correcto. Entonces tuve trabajo, ¿no? Me dieron trabajo, yo necesitaba trabajar porque sacaba. Entonces me dijeron, ¿y usted hace fotos de moda? Nunca había hecho fotos de moda. Dije, sí, por supuesto, dije yo. Me fui a la librería francesa a mirar la revista, copié lo que pude, volví y hice fotos de color. Entonces durante mucho tiempo fotografiaba color y era el experto que tenía la editorial Zigzag para hacer fotos en color. En gran porcentaje de las fotos en color fallaban o por la toma o por el revelado, y luego había un señor en la imprenta que las miraba y te decía, estas fotos no se pueden imprimir, van a salir con tal dominante. Bueno, eso me dio también mucha seguridad técnica porque tuve que aprender a trabajar muy bien eso. Y luego, cuando llegué a España, y trabajaba en el diario El País, como me aburría mucho trabajar en prensa diaria, empecé a trabajar más para el suplemento dominical El Color, que era una estupenda revista en color, en que se hacían ensayos largos en color. Entonces empecé a trabajar mucho en eso. Y yo era un experto también, me convertí en el diario El País en el experto en trabajar en color, ¿no? Que trabajaba a veces, fíjate, en un diario, pero trabajaba a veces con cámara de formato medio, con Hasselblad y hasta a veces con placa, ¿no? Proyectos largos, preciosos, no tengo nada de eso, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en Barcelona un trabajo que había hecho un historiador sobre las fábricas abandonadas y por lo tanto los pueblos abandonados alrededor de Barcelona de la época de oro de los textiles. Entonces yo recorría toda esa zona durante meses con una cámara de placa sacando foto en color. Un trabajo muy interesante. Desgraciadamente no tengo nada de eso porque se entregaba todo el material y yo me quedaba sin nada. Correcto. ¿No? Y luego se me pasó por la cabeza, esa fue una de las últimas o penúltimas locuras, que yo iba a ser fotógrafo del National Geographic. Entonces, para ser fotógrafo del National Geographic, color, Kodachrome y viajar a países exóticos. Entonces, en el año 80 fui 3 veces en 6 meses a la India, al mismo. Hice aquí miles de fotos en color, las ropas rojas, amarillas, verdes, los contrastes de colores, qué sé yo, todo lo demás. Todo eso. Entonces dije, yo con esto voy por la puerta ancha a ser un fotógrafo del National Geographic, voy a viajar por el mundo y voy a hacer fotos en colores de todo esto. Pero de repente no son decisiones que uno toma un día, o yo por lo menos, no es que un día me levante con una idea maravillosa, lúcida y digo voy a cambiar mi vida. Se van dando las transiciones lentamente, se entremezclan las decisiones y de pronto empecé a sentir que todo esto que estaba haciendo era una tontera, que yo era todavía con más habilidad técnica, con mayor oficio, pero era el mismo monito copión que había empezado a hacer en Santiago en Zigzag a finales de los años 60, que mis fotos eran copias de otras cosas, que yo no tenía mi propia voz. De repente había salido eso en alguna foto o en había salido algo había quedado. Y se fue dando cuando empecé a fotografiar a mis amigos que pasaban por Barcelona, algunos exilados, algunos que salían de Chile en viaje y pasaban,
nos juntábamos, comíamos y después de comer sacábamos el mantel y yo les hacía un retrato porque no sabía si los iba a volver a ver o no. Y eso nunca se me pasó por la cabeza que tenía que ser en color. Siempre pensé que era blanco y negro. Y se me fue dando el blanco y negro, blanco y negro. Tenía que hacer color de pronto porque era el trabajo mercenario, el trabajo que me permitía vivir, las fotos para los arquitectos. Y cuando volví a Chile también tenía que hacer fotos para arquitectos y eso tenía que ser en color. O algunas revistas me pedían, pero lo mío, lo que a mí me importaba, fue cada vez más el blanco y negro. Y hoy día no tengo archivo color, no me interesa, pero es una opción, porque yo creo que aquí, como en cualquier lenguaje cultural, hay muchas opciones y tú puedes escoger una. No quiere decir que sea la única. Y yo creo que el blanco y negro tiene un poder de sugerencia, de misterio, en que no está todo dicho, ¿no? Como dice Diana Arbus, es un misterio sobre un misterio. Y yo creo en eso. Yo no creo en la foto que lo tenga, o por lo menos a mí no me interesa la foto que lo diga todo. Tiene que dejar un gran porcentaje a tu imaginación, a tus recuerdos y a tu sensibilidad. Pregúntenme, porque si no esto va a ser un monólogo eterno. Tenemos un par de preguntas. Aquí hay una de iPad. Dice, ¿qué fue del maestro Poirot durante la dictadura? Bueno, yo yo hacía clase en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica y en la Escuela de Artes de la Comunicación. Era profesor media jornada, nombrado por el consejo y por lo tanto no me podían, se supone, despedir si no había un sumario, pero bueno, como a 80 y tantos otros profesores nos echaron de una semana para otra. Y yo me fui con mi familia, primero a París, porque mi padre vivía en París y yo tenía nacionalidad francesa y hablaba francés, y tenía un guión de una película que estaba tratando de hacer aquí en Chile y que pensé que en Francia a lo mejor podíamos hacer, y fui tratando de hacer eso. Y también para dar a conocer lo que estaba pasando en Chile. Al tener nacionalidad francesa, hablar francés, yo podía hablar libremente en la prensa sin tener restricciones que tenían otros exilados. Y estuve 2 años en Francia. Lo pasé mal por culpa mía, no por culpa de Francia, porque yo estaba obsesionado todavía con lo que estaba pasando aquí y vivía de las noticias de lo que pasaban en Chile. Acá estás. Sabemos cuál. ¿Es el piojo? No. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ahí. Algo pasó ahí. Ya. Gracias. Hay alguien por ahí. Ya. ¿Se cortó eso o no? Alguien tiene micrófono. Entonces, después me fui a Barcelona. ¿Me oyen o no? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Se escucha muy bien. Me fui a Barcelona. Viví 10 años en Barcelona, que fueron años muy importantes para mí. Los catalanes fueron muy generosos conmigo. Me acogieron hasta el día de hoy con los brazos abiertos y me consideraron uno de ellos. Yo, de hecho, empecé a figurar en antologías de la fotografía catalana como fotógrafo catalán, ¿no? Entonces, y no entendían cuando yo dije que me volvía a Chile, por qué me volvía a Chile, ¿sí? Y yo siento que también evolucioné como fotógrafo y como ser humano
en Barcelona. Esa fue, yo creo que el comienzo de mi madurez como fotógrafo empezó en Barcelona. Y bueno, eso fue lo que hice. Tienes una gran e interesante trayectoria. ¿Cómo te gustaría que se te recordara? Eso no lo decide uno. ¿Sí? Eso no lo decide uno. Si es que te recuerdan. Chile, Correcto. país con mala memoria crónica, ¿no? Trayectoria. Y uno no trabaja para eso. Yo no sé, uno tiene que ser muy humilde el fotógrafo, porque conozco tantos casos de fotógrafos que fueron muy de moda, famosos en su momento, y hoy día nadie sabe nada de ellos, ¿no? Y Correcto. otros que después que estuvieron en la sombra durante su vida, y hoy día se redescubren y vemos que son fotógrafos que hicieron un trabajo importante. La medida del trabajo mío, si es que hay una medida, solo se va a saber 20 o 30 años después de que yo me muera, o sea, yo no me voy a enterar. O sea que no puedo pensar en eso. Claro, hay muchos casos de fotografías que con los años, han adquirido un valor inmenso, pero a través de los años, no en su momento, en el momento que las hicieron. Sí. Es que eso es lo que pasa con la fotografía. O sea, esa es la venganza que se toma el tiempo con la fotografía, porque tú detienes, robas el tiempo, paras la muerte, pero tu trabajo solo puede ser visto después de tiempo. 20, 30 años después, a lo mejor hay un interés por esa fotografía. Pero eso tú no lo controlas, tú no lo sabes. ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo? ¿Qué es lo que va a pasar en el país? ¿Qué es lo que va a pasar en la historia? Eso tiñe o no de un significado o de una importancia o no a ciertas imágenes. ¿Tienes alguna época de tu vida que haya sido la mejor? O sea, que hayas considerado la mejor o Ahora, más ahora, la más feliz. ahora. ¿Por qué? Yo vivo ahora el presente y soy feliz hoy día. Soy feliz hoy día. El pasado sirve para recordar, para analizar ciertas cosas, para pensar, pero uno no puede estar anclado en eso. O sea, me inquietan más las fotos que voy a hacer más adelante. Es una de las cosas que me molesta del virus, que he sacado pocas fotos porque me junto con poca gente, veo a poca gente, salgo poco, estoy ya a punto de entrar a la orden de los benedictinos o de los trapenses, no sé, la Sí. más estricta, o sea, estoy un monje aquí de clausura, pero yo sé que es una etapa y que una vez que termine esto voy a volver con mucha curiosidad a salir, ¿no? Es lo que me molesta en esto porque me siento, estoy parado con la fotografía un poco ahora. Sí, eso duele, no poder salir, no poder Sí. hacer fotografía. Dentro de las otras preguntas que hay acá, Rigoberto María Ángel pregunta, dentro de toda la fotografía que tienes, ¿hay alguna que sea preferida? Es difícil, entre tantos miles. Difícil, hay muchas, hay momentos de alguna fotografía que, pero son más bien los otros los que miran esa fotografía y que te devuelven un sentido a la fotografía y tú en ese momento las miras de otra manera, ¿no? Pero hay muchas y hay muchas a veces por razones muy personales que son muy difíciles de explicar
por qué a mí esa fotografía es importante. ¿Mm? Correcto. Dentro de toda tu obra y lo que estabas contando ahora, registras una imagen, capturas lo que tu mente creó, pero después viene un proceso que a veces es largo, o sea, ha sido largo, de repente hablaba de 15 años después, o de 3 años, o de varios meses de procesar. ¿Qué crees que va a pasar con el material que tienes guardado hace muchos años? ¿Cómo va a salir a la luz eso después? Bueno, ahí yo tengo uno de los privilegios que yo tengo es que mi amor, mi mujer, es colega también y cómplice. Ya. Entonces es la única persona que ha recorrido mi archivo entero como yo. Y a veces lo conoce mejor que yo, porque me dice, oye, tal foto, yo no me acuerdo, tal foto, sí, yo sé dónde está, que sé yo, todo lo... Ella conoce todo mi archivo y yo le he ido transmitiendo la información de a veces ciertos personajes, quiénes son, o en qué momento estuvo tomada esa foto, en qué circunstancias, qué sé yo, todo lo demás. Entonces, mejores manos no van a ver. Maravilloso, excelente. Es también otro privilegio de poder seguir trabajando y saber que alguien valora y va a cuidar y va a Sí, porque mostrar ahí tú tocas cosas. un tema muy importante que a mí me preocupa y me ha preocupado de hace mucho tiempo. Nosotros no tenemos una historia de la fotografía. No hay un texto que haya explorado los autores. Se han explorado temas, pero no autores. Entonces, yo he intentado varias veces, intenté cuando era agregado cultural, la creación de un museo de fotografía que guarde el patrimonio fotográfico, porque lo que tú dices, cuando un fotógrafo muere, ¿qué pasa con su archivo? Eso. En Chile es pavoroso, porque eso queda muchas veces disperso, desaparece, y las familias no saben qué hacer con esas cajas llenas de negativos que estorban y ocupan espacio y muchas veces se deshacen de eso. Entonces, no tenemos patrimonio fotográfico, es lo que me dijeron en Bélgica. Nosotros tenemos que hacer patrimonio, tenemos que tener un museo de fotografía que pueda guardar, no es necesario recibir en donación, ¿no? Puede ser en comodato, que las familias sigan siendo dueños de eso, pero dejen en depósito esos negativos, ¿no? Para que puedan ser estudiados, preservados y comunicados en formas de libros, de exposiciones, para que sepamos de dónde venimos fotográficamente, porque en este momento somos guachos. Entonces cada generación cree que inventa, y ellos han inventado la fotografía en Chile y que antes de ellos no existía nadie, ¿no? Correcto. Entonces eso es pavoroso, ¿no? Es falta de cultura eso. Entonces hace falta una institución que dé seguridad a los familiares de que eso va a ser bien guardado, que hay condiciones técnicas para que sea bien guardado, puede ser exhibido llegado el momento y pueda ser estudiado. Pero eso es una labor de muchos. Y las escuelas de fotografía o los institutos o las universidades que enseñan fotografía deberían poner esto en el centro de sus trabajos. Digamos que los alumnos de los últimos años deberían investigar sobre los fotógrafos que hubo antes, de los que sabemos poco o que los trazos están perdidos. ¿Qué importancia tiene eso? Es un registro de la memoria, es memoria.
y generalmente se olvida, y por casualidad de repente se encuentran grandes autores. ¿Saben? Es la historia de una persona, la historia de un país, la historia de un lugar, vista a través del ojo de un fotógrafo. Cuando en Bélgica hablaba de esto, Bélgica tiene 2 museos de fotografía a base de uno, estupendos museos los dos, ¿eh? Y ellos estaban dispuestos a ayudarnos para hacer un museo de la fotografía en Chile. Me decían, ustedes están en la misma situación que estaban los griegos cuando estaban las estatuas, las figuras del Partenón en el suelo, pasaron los ingleses, se los llevaron y hoy día están en el Museo Británico y ahora están llorando ellos para que se los devuelvan. Va a llegar un momento que se va a querer hacer la historia de la fotografía chilena y van a tener, esta es mi gata, esta es una gata que vive aquí, esta es una gata, muy mal genio pero preciosa. Van a tener los investigadores que ir a una universidad europea o norteamericana a buscar los rastros de la fotografía chilena, porque en Chile no van a estar. ¿No? Hay muchos que están conectados aquí, y uno de los comentarios que más se da es que ha sido la inspiración para muchos, que la obra que ha realizado ha inspirado a muchos. Muchos hablan aquí después de haber visto fotografías tuyas, les ha cambiado la vida y ha sido una gran inspiración, dentro de los cuales me cuento también por la obra que has hecho, y que siempre, como decía, había en cada exposición quedaba con la boca abierta por todo, como la imagen, por la técnica, por todo, la luz y el personaje. Yo agradezco mucho esas palabras. No es solo un problema de vanidad personal, sino que yo estoy hablando también por los otros fotógrafos que ya no están, porque yo también soy deudor. Y le debo a don Antonio Quintana, le debo a Sergio Larraín, le debo a Tito Vázquez, a Lucho Ladrón de Guevara, a Javier Pérez Raiz, a Sergio Larraín, desde luego, ¿no? A muchos otros, a Jorge Soré, que están olvidados hoy día, ¿no? Pero que yo conocí su obra, y que a veces yo soy autodidacta, pero una conversación con ellos fue un enriquecimiento total. Entonces, en mí están también todos ellos. Correcto. Sí, siempre alguien en algún momento nos inspiró, y se produce un cambio en la vida y se queda marcado y no se olvida. Y esto es una rueda, o sea, no te puedes ir de este mundo con solo lo que el mundo te ha dado. También tienes que dar algo. Eso se aprecia mucho, y es por eso que agradecemos mucho esta charla, agradecemos tu presencia. Es un honor, como digo, poder escucharte. Llevamos como una hora, no sé si vemos algunas preguntas. ¿Qué te parece? ¿Sí? A ver. Pregunten, yo no muerdo, todavía no muerdo. Vamos a ver. A pesar que algunos dicen que tengo mal genio, yo no creo que tenga mal genio. Ya. Bueno, es que hay preguntas que ya han sido respondidas aquí dentro de toda la charla. Menciona que
Y uno que dice, mi inspiración ha sido desde los 10 años. Que lo ha inspirado desde los 10 años. Veamos. Aquí hay una pregunta que dice, don Luis, ¿cuándo, si su amor no llegara a continuar, qué pasaría con su obra? A ver, ¿cómo es eso? A ver. Si el amor se acabara. No sé qué pasaría. No sé qué pasaría. Uno no puede, claro. No sé qué pasaría. Muchos saludos de todas partes. Argentina, diferentes lugares de Aquí me Chile. dice ella, aquí me dice que están ¿Ya? mis hijas. Yeah. Eso es importante. Aurora, de 14, e Isabel, que vieron ustedes, que tiene ¿Ya? 10. Supongo que a ella les interesará, no sé. Sí, muy, muy, muy lindas hijas. Seguro van a absorber mucho de todo el conocimiento y la forma de ver la vida que tiene. Mira, hay dos cosas que han heredado, por lo menos sé de mí. Una, ¿Ya? el amor por los gatos, que es muy importante. ¿Ya? ¿Ah? Dos, el amor por los libros. Tú te ves que esta casa está llena de libros. ¿Ah? Importante, sí. ¿Qué puedo opinar de cómo ha evolucionado tecnológicamente la fotografía? El proceso que tú realizas es un proceso que nunca va a morir, eso estoy claro. Está relacionado con el arte, con la magia del cuarto oscuro, con todo lo que conlleva eso, pero la tecnología ha hecho que esto, o sea, por un lado, ha ayudado mucho a comunicar en instante, pero toda esta tecnología hace que muchos, yo diría que el 90% o más, no piensen antes de obturar, no crean, sino que esperan que después de 1000 tomas hayan muchas buenas y generalmente y el resultado es 0. Es la tecnología que los hace creer que la cámara o el instrumento hace todo y la fotografía se crea, como decías, aquí y aquí en el corazón. Sí, fotografiar es mirar, es lo que yo digo en mis talleres. Yo hago talleres en las tardes, como te dije, de fotografía, ahora online, antes eran presenciales. ¿Qué es ser fotógrafo? No es tener una máquina fotográfica, ni siquiera tener la cámara más cara. Es mirar de una manera especial. Y tú la cámara la necesitas simplemente para conservar esa mirada y poder comunicarla a otros. Pero un día van a inventar un cable desde aquí a un papel y que yo tengo fotografías tomadas sin cámara, pero que las sé perfectamente. Porque en ese momento no llevaba cámara o porque la persona no quería que le sacara fotos, pero la foto la tomé porque miré de una determinada manera, ¿no? Entonces, esto, yo creo que la foto digital, siempre he pensado, y no solo yo, hay varios que piensan que a lo mejor no se llama fotografía digital, a lo mejor necesitas otro nombre, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa que se suma a esta. En arte, en cultura, tú no restas, tú sumas. Es una torta mil hojas, se van agregando capas. Que existiera el cine no significó que desapareció el teatro. Perdió importancia, es verdad, pero no desapareció y sabemos que no va a desaparecer porque es otra cosa distinta al cine. Y son herramientas distintas para comunicar emociones del ser humano. Entonces, yo a veces uso la cámara digital porque me sirve para cierta cosa que yo quiero hacer.
¿no? Me sirve, está a mi servicio, es una herramienta, tal como el carpintero de repente puede necesitar martillo, serrucho o otra herramienta. No tiene mayor relevancia de eso. No es esa cámara que hace la fotografía, ni tú porque apretar el botón, tener pegado el dedo, vas a sacar 500, vas a tener mejores. No va a ser así. No va a ser así. Tienes que volver atrás. Tienes que volver al acto de humildad de mirar, mirar, y no estar al servicio del marketing que te han metido en la cabeza con eso. Toda la razón. Así es. Yeah. No hay más, o sea, hay muchas felicitaciones por el relato, la forma de relatar una vida muy interesante. Felicitaciones, felicitaciones. Yo en algún momento, mira, este libro de los escritores que Ya. acabo de terminar, yo anuncio ya que hay un segundo volumen que tengo que empezar a preparar, porque hay muchos escritores de regiones que yo no fotografié, porque estaba aquí prisionero en Santiago. Entonces este segundo volumen me va a hacer viajar. Voy a viajar al sur y al norte a encontrarme con escritores de las regiones. Entonces, pierde cuidado que cuando vaya a Concepción, voy a llamarte, nos vamos a tomar un café y nos vamos a encontrar todos. Yo encantado, pero estoy en Punta Arenas. Ah, bueno, también voy a llegar a Punta Arenas. Excelente, pero de todas maneras, muy agradecido. De todas maneras, voy a cobrar la palabra. También voy a llegar, tengo el propósito. Bueno, yo he recorrido el Chile entero y he hecho Lo sé. el Chile entero, pero tengo el propósito que este segundo volumen abarque todos los escritores que no pude encontrarme con ellos, que son los escritores de la región. Porque, te vuelvo a repetir, porque yo tengo curiosidad con ellos, tengo curiosidad de conocerlos y tengo curiosidad de ver cuál es el mundo que ellos tienen. Que bueno, a mí también hace muchos años, pero muchos años atrás también me interesaba conocer a quién era Luis Poirot. Y estuve en tu casa vivía cerca de Taller 1, por ahí en alguna parte. No creo que te acuerdes, pero una vez estuve por ahí también. Pero cualquier conversación siempre va a ser muy interesante, así que con los brazos abiertos te esperamos por acá en Magallanes también. Antes que todos se retiren, vamos a hacer una fotografía virtual del... Sí, todo. ¿Cómo vas a hacer eso? Eso no lo voy a hacer yo, lo va a hacer quien está controlando la conexión. Va. Prendan todas sus cámaras. Están todos con sus cámaras para que aparezcan, ahí van a hacer la fotografía. Me dice cuando esté listo y terminemos. O sea, que son 5 páginas. Muchas personas. 5 páginas, mucha gente. Sí. Tuvieron muchos. Mucha gente, mucha gente. Qué bueno, qué rico. Que compartan todo eso. Prendan sus Walter, camaritas. de todos modos, cuando venga a Concepción, lo vamos a recibir con mucho agrado. Seguro, Sí, seguro. tocamos acá con cafecito y todo. Siempre va a ser muy interesante, es una historia. Me tienen que recibir con café porque yo no tomo alcohol. No, perfecto. Muy bien. Perfecto. Y ahí estamos. La presidenta. ¿Listo? ¿Todo listo? Por si acaso. Bueno, quiero agradecer a nombre de todos y del Fotoclub por su asistencia y agradecer a Luis Poirot por su generosidad de relatarnos parte de su vida, cómo ve, cómo siente un fotógrafo. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Luis, y espero que en algún momento nos encontremos acá o donde sea. Será una conversación muy agradable.
Así es. Un abrazo grande, grande Una- desde Magallanes y de todos los lugares que están conectados. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias por la gracias, invitación. Luis. Muchas gracias, Luis. Estuvo espectacular.